Muy buenos días a todos ustedes que van siendo parte de esta transmisión. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Hoy viernes 18 de octubre que celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Un saludo a todos quienes llevan el nombre de Lucas. Un saludo fraterno a todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus familias. Gracias por permitirnos, a través de estas pantallas, anunciar el Evangelio. Todo bautizado tiene el reto, el desafío de poder llevar la buena nueva en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. Porque hoy el Señor nos dice: la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Pongámonos en la presencia del Señor y pidamos al buen Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos conceda siempre la gracia de poder escuchar su palabra, que lo sepamos meditar para poner en práctica día a día. Eso es nuestro reto, nuestro desafío. Hacer que la palabra de Dios vaya germinando en cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios germine en cada corazón, en cada familia. Y sea el reto de poder anunciar con alegría, con entusiasmo, con la vida, con el testimonio que Dios está en nuestro corazón. Muy buenos días, buenas tardes a todos. La hora que miren este video, desde aquí de la isla Santa Cruz, Galápagos, le mandamos un abrazo a todos ustedes. Pongámonos en la presencia del Señor y pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hoy a meditar en la fiesta de San Lucas Evangelista. La liturgia nos propone el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: y ya se acerca a ustedes el reino de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy en la fiesta de San Lucas hemos escuchado estos versículos donde Jesús designó a 72 discípulos y los envió de dos en dos. Y entonces ahí les mencionó que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Primero les pide orar y luego poner en camino. Necesitamos nosotros primero orar, escuchar a Dios para saber cuál es nuestra misión, dónde tenemos que anunciar, a quién tenemos que anunciar y cómo tenemos que hacerlo. Primero hay que orar para sentir el llamado de Dios, llenarnos de la oración, llenarnos de la sabiduría de Dios. Tenemos primero que instruirnos para saber qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que voy a anunciar y a quién voy a anunciar, cómo voy a anunciar. Porque no es lo mismo anunciar, predicar a la familia que a los jóvenes o a los niños. Yo primero tengo que ponerme en las manos de Dios para que Él haga su obra, mas no nosotros hacer la obra. Valga la redundancia, nosotros somos unos simples instrumentos de Dios. Somos los enviados de Dios, que no tenemos que inventarnos nada, porque ya todo está hecho. Lo que tenemos que hacer es obedecer y, más que hablar, testimoniar con la vida, con el ejemplo. Hoy nosotros necesitamos primero saber escuchar, pero para escuchar tenemos que estar atentos, hacer silencio. Nadie da a otra persona lo que no tiene. Primero yo tengo que estar lleno de Dios para yo poder llevar a Dios a las otras personas. Y yo tengo que tener paz en mi corazón para poder yo llevar paz al hogar, al lugar donde yo vaya. Jesús dice, la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Hoy necesitamos personas más comprometidas, personas más arriesgadas para vivir esta gran aventura del Evangelio, siendo aquellos discípulos que llevamos la buena nueva, que llevamos la esperanza, la alegría, que llevamos siempre el Evangelio a los lugares donde todavía no conocen a Dios. Pero para eso, yo primero tengo que estar frente al Santísimo y hay que hablarle a Dios del mundo para hablarle al mundo de Dios. Yo no puedo hablar de Dios si primero no he estado en comunión y en comunicación con Él. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si alguien te pide $20, pero no tienes en el bolsillo, no vas a dar. No tienes que ofrecer. Tendrás que pedir a alguien para dar a esa persona que te está pidiendo. Así también nosotros, si no tenemos un corazón decidido, comprometido, no vas a comprometer, no vas a decidir en ir a hablar de Dios, no te vas a arriesgar a poder ser aquel misionero que primero empieza en el hogar hablando de Dios
para que podamos cosechar, espacios de paz, de unidad, de fraternidad. Hoy las personas quieren ser felices y buscan ser felices hasta debajo de las piedras. Buscan y quieren ser felices llenándose de cosas. Quieren ser felices mientras tengan más momentos de viaje, de diversión, pero se olvidan que lo esencial para ser feliz hay que tener paz en nuestro interior. Y la paz, ¿dónde la consigues? Primero, siendo una persona de oración que está en comunión y en unidad con Dios. Esa comunión con Dios, al alimentarnos de su palabra, al alimentarnos de la oración, entonces yo puedo entender que no puedo ser esclavo de nada y que tengo que ir por este mundo siendo libre, a veces despojándonos de la comodidad de nuestros criterios humanos, despojándonos de tantas cosas que nos impiden hablar de Dios, anunciar el Evangelio. Por eso Jesús dice, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesús dice a los discípulos, los manda de 2 en 2. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Vayan a cosechar lo que es sembrado. Hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues el Evangelio está anunciado. Pero hoy tenemos que seguir haciendo, sin inventarnos cosas. Porque hay algunos que dicen que hay que inventar eso. No, no hay que inventar nada. No podemos inventar algo que ya está en el Evangelio. Rueguen al dueño de la mies. Hay que orar. Tú has rezado por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Has rezado por los catequistas que enseñan a tus hijos para que eduquen en la fe y que tus hijos puedan ser esos discípulos que también orando se arriesgan a ir por el mundo de 2 en 2 anunciando la buena nueva. Cuando nosotros entendamos que no solo hay que llenar de cosas, sino hay que arriesgarnos por anunciar el Evangelio, entonces tenemos que poner en camino para vivir esta gran aventura de llevar la buena nueva a los hogares, a las familias. Los envío, dice, como corderos en medio de lobos. En el mundo, muchas personas tienen hambre de Dios, están ansiosos de Dios. El mundo está ansioso de paz, pero la busca en lugares equivocados, con personas equivocadas, porque no sabemos escuchar a Dios y no nos ponemos en camino para ir al encuentro con la verdad, para ir al encuentro con el Dios del amor, el Dios de la vida, sino que nosotros ponemos en camino para ir, pero a veces a la soledad, a la angustia. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Con quién caminamos? Hoy necesitamos ser personas de oración. Hay que orar para discernir y entonces encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me está exigiendo? Hacer ese discípulo, que tal vez no vas a otros países, no vas a otras naciones, sino que seas discípulo desde tu convicción de vida, de lo que has optado, a ser soltero, soltera, casado, casada, padre de familia, religioso, sacerdote. Desde esa opción, el Señor nos envía ir por el mundo anunciando el Evangelio, porque la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Falta
falta personas arriesgadas que puedan cosechar el amor, la felicidad, la alegría, la paz, haber sentido a Dios en su presencia, para luego ir al mundo decididos, como dice aquí, pónganse en camino. Y para ir, dice, pónganse en camino, yo los envío en medio, como corderos en medio de lobos. Hay que ir por el mundo, sin tener miedo, sin tener miedo a que nos persigan, nos critiquen, nos humillen. Hay que arriesgarse. ¿Cuántos santos, los mismos apóstoles, por Cristo, arriesgaron su vida, entregaron su vida, derramaron su sangre? Y vemos cuántos santos fueron perseguidos, humillados, pero ellos no se dieron por vencido. Pusieron en camino a vivir esta gran aventura de seguir a Cristo, porque habían entendido que esa era la misión, dar la vida por Dios, arriesgarse por el Evangelio en medio de lobos como corderos. Tú vas a un lugar, personas que te acogen con amor, con alegría. Perdón, dice que no se escucha. Las personas, Jesús envía de dos en dos, pero dice, se van. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. Cuando tú hablas de Dios, unos sí te acogen con alegría, pero también otros te persiguen, se incomodan, se molestan. Pero es allí el reto. Tú hablas de Dios en el hogar, hablas de Dios con la familia, hablas de la oración en familia, de la oración personal. Hoy oramos por nosotros mismos. Oras por tu hogar, oras por tus hijos, oras por tus padres. Nos falta orar. Y cuando estamos llenos de Dios, sabremos arriesgarnos a vivir esta gran aventura, aunque vayamos en medio de lobos, pero nunca nos rendiremos de dar testimonio con la vida. San Francisco de Asís, cuando empezó su conversión, todo mundo le decía que está loco, todo mundo le ignoraba, le rechazaba. Su padre le encarceló en su propia casa, su mamá le ayudó a escapar a Francisco. Francisco, lleno de Dios, él se pone en camino. Dice San Francisco de Asís, él se pone en camino y se arriesga. Por eso reunió en la plaza de Asís a todas las autoridades, llamó a sus padres, él sacó su vestimenta, se quedó desnudo. Dijo, hasta ahora te llamo Padre Bernardone, de hoy para adelante será Padre nuestro que estás en el cielo. San Francisco se desnudó, entregó la ropa a su padre y dijo, toma, eso es tuyo. Ahora me pongo en camino, así sin nada. Y él empezó a vestir aquel sayal áspero. Empezó a vivir con los pobres. Pero él, con su vida, con su testimonio, dentro de pocos años, atrajo a tantos hombres, mujeres, a vivir esta espiritualidad franciscana. Por eso nos dice que en unos pocos años ya hubo 5.000 frailes.
San Francisco dice, todo lo que se me parecía amargo se me convirtió en dulzura. Viendo la vida de San Francisco, 3 años después de la fundación de la orden, Santa Clara decide también ir a vivir la forma de vida de San Francisco. Luego de Santa Clara fue su hermana, fue su madre. A pesar de que tenían posibilidades, ellos renunciaron a las cosas materiales porque entendieron que eso no les llenaba, no les daba felicidad. Y entonces ingresaron al monasterio, primero Santa Clara, luego su hermana, posteriormente su madre. Ellos en la oración escucharon, entendieron que Dios es el que da la felicidad y se pusieron en camino a esa gran aventura que terminaron siendo grandes santos. Así podemos ver San Antonio de Padua, viendo la vida, el testimonio de San Francisco. Él él pertenecía a la orden de los agustinos, pero él decidió ingresar a la orden de los franciscanos porque quería ir de misiones a Marruecos, pero Dios tenía otro camino para él. Hoy pueden ver los santos de los últimos tiempos. Santa Teresa de Calcuta. Ella estaba en un monasterio, dijo, no, algo más Dios me pide. Y ella se arriesgó a ir a la India, en un país donde no son católicos, son musulmanes. Y ahí en los pobres, con los pobres, ella se santificó, fundó su congregación de las Hijas de la Caridad. San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, está el beato Carlos Coutier, este joven que dijo que la Eucaristía es la autopista para el cielo, porque primero oró. Ellos primero entraron en oración para escuchar lo que Dios le estaba pidiendo. Hoy necesitamos primero orar. Por eso dice Jesús, ruegue por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy necesitamos orar por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Muchos no oramos y exigimos que haya sacerdotes, religiosas, pero no oramos. Hoy necesitamos orar para que hombres y mujeres se arriesguen a vivir esta gran aventura de ser discípulos que anuncien el Evangelio. Ustedes, hermanos, optaron por la vida matrimonial, optaron por ser padres, pero ahí es el reto de anunciar, de evangelizar, sin desfallecer. Ahí vamos por el mundo, como dice aquí, pónganse camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. Así también Dios nos pide a nosotros ir por el mundo, anunciando el Evangelio. Aunque haya personas que nos intenten silenciar, o aunque hayan personas que se burlen de nosotros por predicar el Evangelio, tenemos que ser signos de amor, de fraternidad. Hoy necesitamos, con la vida, testimoniar que somos más hermanos, más fraternos, en un mundo tan herido, en un mundo lleno de tantos conflictos. Necesitamos arriesgarnos en ser personas que anunciamos el Evangelio con alegría, con pasión, sin tener miedo a las persecuciones, críticas que hagan en contra de quienes se arriesgan con amor, con alegría, y anunciar el Evangelio. Jesús posteriormente dice, no lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Jesús les da instrucciones a los discípulos.
les da recomendaciones, cómo tienen que ir por el mundo. No lleven dinero, moral. Jesús pide confiar en la providencia, en su providencia. No ser esclavos de muchas cosas. A veces suele pasar que cuando vamos de misiones llevamos todo, las comodidades, y no confiamos en la providencia de Dios. Y a veces somos esclavos de nuestra comodidad, de nuestras ideas, de nuestros criterios humanos. Y entonces vamos con ese desánimo antes que ir con la predisposición. Somos esclavos de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos de paseo, de un viaje, llevamos tantas cosas que al final nosotros mismos estamos estresados. Que llevas una maleta, otra maleta, una mochila. Y a veces llevas cosas que nunca vas a utilizar. Pero cuando llevas algo ligero, algo cómodo, eres más libre, te estresas menos, estás más cómodo. Jesús pide a los discípulos no llevar dinero, ni moral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Así también nosotros ir por la vida, sin acumular tantas cosas, sin ser esclavos de tantas cosas materiales que a veces nos hacen más esclavos, nos hacen más adictos a lo material, al consumismo. Tenemos que predisponernos a ser ligeros en el equipaje de nuestra vida, que lo más importante es poder llevar a Dios y hacer que se enamoren de Él. Ustedes, padres, hablen de Dios a sus hijos para que ellos busquen a Dios, se enamoren de Él, porque Él es el único que nos dará fortaleza, valor, cuando el día lleguen a faltar ustedes. Pero a veces nosotros les enseñamos a llenar de cosas, pero no le enseñamos a hablar de Dios. Por el camino de la vida necesitamos ir sembrando el bien, construyendo la paz, la armonía, la fraternidad. Porque a veces cuando nos falta Dios en nuestra vida, cuando nos falta orar, no nos ponemos en el camino de ser hermanos, sino que nos proponemos un camino de división, de discordia, y somos esclavos de tantas cosas que nos lleva a crear nuestras propias cárceles. No vamos a llevar la Biblia bajo el brazo e ir a otro país, a otra ciudad, a otras provincias, sino en el hogar. Hacer un propósito de orar más, un propósito de decir vamos a ir a misa todos los domingos, pero vamos a cambiar, vamos a pelearnos menos, vamos a discutir menos, vamos a dejar esas cosas negativas que nos dividen, que nos lastiman, para ponernos en camino a ser personas más humanas, a ser más hermanos. Aunque se burlen, aunque intenten tal vez cuestionarte, interrogar, pero no te canses, no te desanimes. Todos estamos en este camino que tenemos que cambiar. Pues no dice, no lleven el camino ni dinero ni moral. Tal vez dice Jesús, no tanto no lleves eso, pero no lleves odio, rencor por el camino. No lleves tal vez no lleves división, mentiras, tristezas, desánimos.
lleva alegría, lleva el sentido de tu vida, lleva y testimonia que Dios está en tu corazón. Por eso Jesús dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Pero si yo no soy persona de paz, no vas a llevar la paz a ese hogar, a esa familia. Al contrario, serás la incomodidad, la tristeza, la oscuridad, la angustia. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué llevamos por el camino de la vida? ¿Llevas el bien, las bendiciones? ¿O llevas a veces solo problemas, dificultades? Tú no has, el espacio no te hace a ti, tú tienes que hacer al espacio. ¿De qué sirve que tú vivas tal vez en la mejor casa, en la mejor vivienda, donde hay todas las comodidades? Pero si tú no tienes paz, si tú no eres constructor de la unidad, del amor, de la alegría, ¿de qué sirve que llegues a una casa o tengas tu casa, pero si ahí no reina la paz? Solo reina la violencia, la angustia, la tristeza, el desánimo, la desconfianza. Por eso nosotros primero tenemos que orar para saber entender lo que Dios me está pidiendo y luego ponernos en camino, aunque encontremos lobos, pero no rendirnos, ser perseverantes. Hoy nos cuesta ser perseverantes en la oración, en el camino del anuncio de la buena nueva. No llevar tantas cosas que nos esclaviza, que nos ata, que nos impiden. A veces en el camino vamos encontrando dolor, sufrimiento, decepciones, angustia, y eso vamos acarreando. Y al final no somos perseverantes en la oración, no somos perseverantes en ser católicos. Cuando no somos perseverantes, entonces cuántos lobos rapaces vienen, te quitan la alegría, te confunden. Y hay personas que eran católicos y ahora son disque protestantes, porque no somos perseverantes. Y al no ser perseverantes, vamos por la vida tristes, resentidos, vacíos, solos, desconfiados. Y llegas a tu casa, llevas la misma tristeza, la misma angustia. Por eso dice Jesús a los discípulos, cuando entren en una casa, que la paz reine en esa casa. Cuando entren en esa casa, que la paz reine en esa casa. Cuando entras a tu hogar, ¿reina la paz ahí? Cuando llegas a tu trabajo, ¿reina la paz ahí? Cuando vas a visitar a tu familia, ¿tú llevas paz o problemas, dificultades? ¿Qué llevamos al hogar? Tú al caer la tarde, tienes que retornar a tu hogar, a reencontrarte con tu familia, aunque no quieras. Ese es tu hogar, esa es tu familia. Pero llevas paz, llevas alegría, llevas bendiciones, o llevas pesimismo, tristeza, aburrimiento, frialdad. ¿Qué llevas a tu casa? Como padre, como madre, ¿qué llevas? ¿Llevas alegría? ¿Llevas confianza? Porque muchos llegan a la casa en vez de traer paz, alegría, llevan miedo, terror. Y los hijos dicen, llegó papá, se acabó la alegría, todo el mundo se encierra en su cuarto, porque llegó el que es aburrido, amargado, no le gustan las bromas. Pues Jesús dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. También para mí debe cuestionarme, cuando yo llego también, ¿llevo paz o qué llevamos? ¿Dónde vivimos? ¿Llevamos paz? Eso tenemos que preguntarnos. Quédense en esa casa. Perdón, el deseo, a ver, si allí hay gente, a ver, que la paz se reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. El deseo de paz de ustedes se cumplirá. ¿Tú llevas el deseo de paz? Esto tenemos que preguntarnos. ¿Llevamos el deseo de paz? Hoy nos falta ser personas de oración. Nos falta escuchar a Dios.
y por eso nos falta tanta paz. Somos seres muy conflictivos, explosivos. A veces gritamos de la nada, insultamos sin razón, nos quejamos sin motivo. Y en vez de hacer un lugar de paz, haces un lugar de violencia, de guerra, de conflictos. En vez de hacer ahí un lugar de diálogo, donde se resuelvan los problemas, haces un lugar de discordia, donde se dividen, donde se culpan, se señalan. Y porque no hay paz, entonces no hay unidad. Y cuando no hay unidad, cada uno vive su mundo. Aunque vivan bajo el mismo techo, coman en la misma mesa, muchos no se conocen. No se conocen porque no le hablas de la vida, no le hablas de corazón a corazón. ¿Cómo quieres que haya paz en tu hogar si no se sientan todos a comer? El comedor es el lugar íntimo de la familia, donde se cuentan las tristezas, donde se ven las heridas, donde se busca la medicina, donde se alegran de los triunfos, donde se acompañan los fracasos. Pero cuando no llevamos paz, cuando no oramos, somos seres muy fríos, individualistas, que no importistas, que no te importa, no te interesa. Y entonces en vez de hacer la paz, hacemos la guerra. En vez de ser más prudentes, somos muy conflictivos. El mundo está tan herido, el mundo está tan lleno de muchas cosas que solo lastima, solo hiere, solo decepciona. Pero el Señor dice, así como a los discípulos los envió de 2 en 2, así nos envió hoy también de 2 en 2. Y nos dice, la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Dice, oren, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy necesitamos orar para que haya hogares más santos, hogares más comprometidos a vivir el amor. Hoy hay que orar por la familia, para que sean más unidos, para que entendamos el valor, la importancia de la familia. Hoy tenemos que orar para que haya esposos, padres santos, para que vivan el amor, la fidelidad en la vida matrimonial. Hoy hay que orar por los jóvenes, pero hay que enseñarlos. Y como dice, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy cuántos campos desolados, campos donde hay que mover la tierra, hay que sacar esas rocas. ¿Y el campo cuál es? El mundo, las familias. Cuántos jóvenes que están tan duro, endurecido su corazón, familias que han endurecido ese lugar y donde no quieren escuchar a Dios. Como les decía, buscan paz, pero a veces debajo de las piedras, felicidad debajo de las piedras. Y al final están tan solos, tan vacíos, que no tienen nada que ofrecer a los demás. No tienen nada que dar. No, de nada nos llena. De nada nos satisfacemos. En nada encontramos paz, en nada encontramos alegría. Somos seres caprichosos, inconformes, ¿verdad? Con nada nos conformamos, con nada nos llenamos. Por eso hoy nosotros es porque nos falta Dios en nuestra vida. Y entonces, por ejemplo, hoy puedes comprar el teléfono, cualquier marca, no sé cuáles serán las marcas, cualquier modelo, hoy. Puedes ser feliz y digas, hoy tengo mi teléfono. Te puede hacer llenar de emoción 8 días, pongamos ejemplo. Pero luego sale otro teléfono con más actualización. Tú ya te sientes inconforme. Quieres vender y quieres comprar otro. Y así somos seres insatisfechos. Tú tienes dinero y quieres tener más, más. No nos conformamos. No confiamos en la providencia de Dios. Y por eso no ponemos en el camino de la gran aventura de arriesgar nuestra vida, olvidándonos de nosotros mismos, para perder el tiempo, las energías,
anunciando el Evangelio. Hoy cuántas personas, tal vez en tu grupo de trabajo, de amigos, de familia, están resentidos con Dios, con la vida. Hay que enseñarles que vuelvan a creer en Dios, vuelvan a confiar, vuelvan a dar sentido, vuelvan nuevamente a sonreír, a amar. Pero para eso primero yo tengo que enseñar a amar, tengo que enseñar a confiar en Dios. Pero para eso primero hay que escuchar a Dios, hay que alimentarnos de la oración. Como les decía, de rodillas frente al Santísimo, hay que hablarle del mundo a Él. Y de pie ante el mundo, hay que hablarle de Dios. Hay que arriesgarnos. Vamos por el camino de la vida, donde hay tantos lobos, uno más peligroso que otro, donde te quiere intimidar, donde te quiere callar, te quiere silenciar. Hoy podemos evangelizar ¿cómo? Tú tienes esa plataforma virtual. Publica el Evangelio diario. Busca en Google el Evangelio del día y sube. Sé que más de uno se te va a burlar, ¿verdad? ¿Qué dirá? Uy, ya te vas a hacer cura, te vas a hacer monja. Uy, un poco más te vas al convento, te van a decir. Hay cuántos lobos que les molesta, les incomoda que les hablemos de Dios. ¿Cuántas personas nos quieren intimidar? Pero hay que dar uso. Porque muchos me critican que por qué me dedico a las redes sociales, que por qué transmito la misa por ahí, el rosario, que por qué. Uno simplemente da uso a los medios. San Gregorio Magno hoy en la lectura de la mañana decía, se le pedirá cuentas si han anunciado o no el Evangelio. Se les pedirá cuentas si hemos anunciado el Evangelio. Hay aquel que no anuncie, que no evangelice. Hoy, estos son los nuevos campos para evangelizar. Pero sé que muchos se incomodan, se molestan. Que por qué predicamos, por qué transmitimos la misa, por qué rezamos el rosario por las redes sociales. Son los medios que damos uso. Pero así habrá personas también que a ti te van a insultar, tal vez se te van a burlar. Anda a misa con tu pareja, con tus hijos, y verás que tu propia familia se te va a burlar. Su propia familia empieza a criticar. Por eso es Jesús, los envío como corderos en medio de lobos. Un lobo solo quiere matar, quiere acabar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que no darnos por vencido. Pues nos dice, quédense en esa casa. Jesús dice a los discípulos, lleven la paz. Y si hay paz, reinará la paz en esa casa. Si no, volverá a ustedes. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador merece o tiene derecho a su salario. Queden en esa casa. Queden ahí. Jesús dice, vayan, quédense en esa casa. Ahí descansen, comparten con la familia, coman todo lo que les den. Hay que hacerlo. Y Jesús dice, no anden de casa en casa. En cualquier ciudad que los entre y los reciba, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya está cerca de ustedes el reino de Dios. Hay gente buena como ustedes, por ejemplo, que con tanta alegría acogen a los misioneros. Por ejemplo, en Semana Santa la familia reúne, dice, yo voy a recibir acá, o al Padre, así. ¡Qué bonito! O en las parroquias, que los acogen con amor, con alegría, a los misioneros, a los religiosos, religiosas, a los sacerdotes, que acogen y dice, sí, aunque nos hable fuerte, pero vamos a cambiar. Hay lugares que dicen, Padre, yo sé que al principio me molestaba cómo predicaba, pero luego entendí, cambié mi vida. Yo sé que les molesta al principio cuando anunciamos el Evangelio. Les detesta, se incomodan, quieren que se vaya. Claro que al principio
Cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, no queremos escuchar que nos diga, por ejemplo, que tenemos tal enfermedad, que tienes que tomar esta pastilla. Como humanos, claro que nos rendimos. Que te diga tienes diabetes o tienes cáncer, mucho más fuerte. No queremos aceptar la realidad. No queremos. Decimos, no, yo no voy a tomar esta pastilla. Es que yo estoy bien, es que yo estoy enfermo. No hay que reconocer. Pero luego cuando tú vas haciendo tu tratamiento y ves que tienes mejoría, dices, sí, tenía razón, al principio no quise aceptar. Así también, muchas personas son reacios. A veces se interponen para acoger un sacerdote, un religioso, una religiosa. Son muy fuertes. Dice, yo no necesito de una misa, yo no necesito de un sacerdote, yo no necesito de esto. Pero luego, ellos mismos se van recapacitando. Y decía, hablo de aquí, de este lugar, decía unas cuantas personas, padre, si usted hubiese venido unos 10 años atrás y hubiese salvado mi matrimonio. Pero ahora es demasiado tarde. Otras personas dicen, padre, al principio me costaba, como les decía en la misa, al principio yo también era parte. Y es verdad, no le estoy, a veces piensan que es invento, es verdad lo que les digo yo. Por eso la gente cuando está en la iglesia, yo sí les digo, es verdad, cuando yo llegué, la gente no estaba acostumbrado, que tal vez hablemos fuerte, directo. Y entonces dijo, no. Entonces ellos mismos dicen, padre, yo al principio, yo también fui parte de ese grupo. Padre, yo también estaba en ese grupo. Yo también fui para quererle mandar. Pero ahora yo le agradezco y le pido perdón. Yo digo, no tiene, pues yo no tengo por qué perdonarle nada. Porque ahora estoy cambiando. Estoy cambiando mi hogar, mi familia. Algunos sí reconocen y dicen, al principio fui reacio. Al principio me molestaba, me incomodaba. Al principio no le quería escuchar. Al principio no quise entender. Pero luego entendí, comprendí. Sé que me cuesta. Sé que es difícil, pero estoy luchando. Ese es el reto. Decía la semana pasada un señor, padre, yo soy de Guayaquil, pero vivo aquí. Y decía, yo tengo esto. Llegué a su misa y era como que para mí estaba dedicado todo ese sermón. Al principio yo quise levantarme e irme de la iglesia. Pero no sé, algo me impidió. Y decía, han pasado 8 meses y ahora le vengo a agradecer. Al principio, claro que nos molesta, nos incomoda. Como decía otra persona también, padre, yo consumía droga. Yo era adicto a eso. En medio de mi adicción, yo no sé cómo ingresé a su página. No sé cómo entré. Pero era como que me estuviera diciendo a mí. Se contactó y a veces como hablo con muchas personas, pues uno no recuerda. Pues. Yo no tengo buena memoria para recordar. Y decía, padre, ¿recuerda que hablé? Yo digo, no recuerdo. Me han pasado 1 año, padre. Y no volví a consumir. Lucho. A veces intento recaer, pero no lucho. Y recuerdo tanto que usted me insultó y decía algunas palabras que no le puedo mencionar aquí. Dijo, al principio yo me molestaba y le decía, ¿y por qué? Pero luego entendí. Mis hermanos, por eso les digo, cuando Jesús dice, vayan como corderos en medio del lobo. Algunos sí se van a incomodar y algunos se han molestado y yo soy consciente. Uno hay que ser, también como dice, pues uno hay que pensar también, pues dice, tampoco uno no es irracional y decir no sabe lo que habla, uno sabe lo que dice. Pero también sabe quiénes la acogen y quiénes no. Decía otra señora, padre, escuché su misa
al principio, a ver, la gente mismo, ellos mismos dicen, como decía un padre, no hay necesidad de que avisen, perdón, que te andes averiguando, ellos mismos se encargan en avisarte. Decía, padre, cuando hablaba de las herencias, oiga, ¿le odiaba a usted, padre? Pero después dije, no, dice. Volví a escuchar su homilía, y volví a escuchar, y volví a escuchar. Oiga, me remolió tanto la conciencia, y fui a devolver las herencias a mis hermanos. Oiga, y ahora siento una paz, una tranquilidad. Mis hermanos, hay que seguir anunciando el Evangelio. No vamos a cambiar el mundo. Por lo menos una personita que cambie. Al principio, yo justo hoy que venía del aeropuerto, que por eso llegué atrasado, venía meditando y decía, y hacía hincapié a Galápagos, porque aquí hay, como es una isla, pues hay demasiadas piedras, demasiado. Y yo decía, y hacía comparación, digo, esta isla llena de piedras, así es el corazón de la gente también, tan llena de piedra, tan dura. Pero hay que seguir sembrando. Aún menos una semillita que caiga en el corazón de una persona. Aunque no veamos los frutos ahora. Luego verán los otros. Pero que no dejemos de decir que el reino de Dios está cerca de nosotros. Tal vez es tan reacio, tan duro el corazón de nosotros mismos, o de mí mismo, de otras personas. Pero hay que seguirlo, hay que seguirlo. Si han visto, no sé si una llave o una gota de agua en una roca, el tiempo, por la constancia de esa gotita de agua, la piedra se va haciendo hoyo. Por más duro que fuese, con el tiempo se hace un hoyo. Por más duro, por más fríos, por más incrédulos que seamos, poco a poco el corazón se va ablandando y terminamos doblegándonos ante Dios. Porque hay algunos que tal vez porque dicen soy joven, tengo dinero, ¿no? Como se sienten como que orgullosos, arrogantes, pero al final la juventud se va, se termina. Y en la vejez o en la enfermedad, mis hermanos, la enfermedad, los problemas nos doblegan ante Dios. Por más fuerte que fuésemos, por más omnipotente que nos sintamos, la enfermedad, los problemas nos terminan doblegando ante Dios. Por eso hay que ponernos en camino. No tenemos que detenernos. No es fácil. No es fácil anunciar el Evangelio. Es fácil hablar de política, de economía, hablar del chisme, es fácil. Pero hablar de Dios no es fácil. Tú hablas de Dios y ya piensas, ya vienes con sus cosas. ¿Sí o no? Pues a veces yo a mi familia se le decir, yo no voy a hablar aquí como hijo, como hermano, como primo, sobrino, como sacerdote. Hagan la idea que no soy familia. Es difícil, no es fácil. Pero no hay que darnos por vencidos. Y cuando hablamos de Dios, ¿qué nos dicen? Uy, eres exagerado. Y empiezan con las letanías. Pues les digo, hay que seguir adelante. No es fácil. Díganme a mí como sacerdote, por anunciar el Evangelio uno gana enemigos gratis. Pero hay que seguir adelante. Porque si hacemos casos a las críticas, a las persecuciones, no vamos a llegar a ningún lugar, pues. A ningún lugar. Pero ahí hay que pedir a Dios. Mis hermanos, hay que pedir a Dios. Porque dice, rueguen, por tanto, hay que orar. Para hablar a Dios yo primero tengo que orar. Para que Dios nos ilumine con el Espíritu Santo. Lo que preparemos. Y eso también podamos, no es simplemente venir y decir lo que sale del estómago. Y para que nosotros podamos llegar a las personas con las palabras que ellos deseen escuchar
y así llevar el Evangelio. Hoy necesitamos, mis hermanos, necesitamos. Por ejemplo, hoy tal vez está triste alguien, pero una palabra de aliento puede fortalecer, animar a que siga adelante. Y hay que decir que el reino de Dios está ahí. O sea, hay que orar. Por eso yo digo siempre al Señor, digo, Señor, esto creo que dice el Evangelio, pero Señor, haz que cuando yo anuncie pueda llegar al corazón de las personas y puedan regresar con ánimo, confiando en tu amor, en tu misericordia, para llegar a la persona. Porque si nosotros no ponemos en oración, puedes hablar, pero no llegas al corazón de las personas. Tal vez algunos dicen, por ejemplo, os digo yo, cuando a alguien les incomoda que anunciamos el Evangelio, nos dicen de todo. Por ahí alguien decía, pero si tú no hablas de la teología, pero yo hablo de la vida común, digo, y así llego a las personas. Mientras que tú, eso decía un sacerdote, decía, y mientras tú, ¿cuántas personas en tu misa la gente va contenta, va animada, va fortalecida? ¿Cómo va la gente de tu iglesia, de tu parroquia? Decía. Porque a veces hay personas, mis hermanos, hay que hacer siempre con alegría, no para querer ser más o no, no, porque esto, mis hermanos, somos seres que pedimos al Señor poder llevar el Evangelio, la buena nueva, a ustedes, al pueblo que Dios nos ha encomendado. No es fácil, pero no podemos darnos por vencidos. Mis hermanos, a ponernos en camino. Que la paz esté en sus corazones y esa paz irradie día a día con su presencia. No puede ser signo de paz si no estás con Dios y no sientes a Él en tu corazón. Necesitas. Nos dice aquí en mi trabajo yo ponía música católica y decían que solo falta el sacerdote. Sí, yo sé. Yo recuerdo que un médico decía en un hospital X, Padre, yo en mi consultorio pongo sus prédicas, homilías. Y decía, ya viene el Padre. Ya viene el Padre. Y decía, no. Como me contaba también otro médico cirujano, 40 años de profesión. Y yo pensé que con mi razón, con mi inteligencia, con mi profesión, tenía todo. Pero un día me fui a un retiro y mi mujer hablaba de usted, Padre, pero yo no quería saber nada. Hablaba tanto de usted, Padre. Y dice, un día voy a escuchar, tanto que me habla de usted, voy a escucharle. Y decía, desde ahí no dejo de escucharle. Y por eso en el hospital me dice que ya parezco sacerdote. Ahí viene el Padre. Sé que muchos, por eso le digo, cuando anunciamos el Evangelio, muchos se van a burlar. No le hagas caso. Tampoco que tu ego te suba y diga, no, yo puedo vencer. No, actuar siempre con humildad. Actuar siempre en libertad, con amor, haciendo las cosas bien. Anunciando el Evangelio. ¿Cómo anunciar? Viviendo los mandamientos, los sacramentos, los valores. No porque yo anuncio el Evangelio, tampoco no puede decir, yo soy el más importante, o yo soy el que tengo la razón. No, ustedes no saben. No. Hay que pedir al Señor siempre humildad. Siempre los pies en la tierra. Si Dios nos ha dado un don de anunciar el Evangelio, pero siempre también hay que ser humildes. Porque el hecho de que anuncie el Evangelio no puede decir, no, pues si yo anuncio el Evangelio, entonces yo soy el más importante, yo soy el más conocido. No. Mientras se anuncie el Evangelio, hay que ser más humildes. Y hay que caminar con el pueblo, hay que caminar con los demás. Porque tal vez alguien no es bueno para anunciar el Evangelio, pero da más testimonio con su vida, siendo más comprometido.
Por eso siempre hay que pedir al Señor. Al Señor siempre hay que pedir. Si nos ha dado la gracia, los dones de predicar, pero siempre sea también con humildad. Porque el ego nos puede subir. Yo pido siempre al Señor eso. Señor, digo, no permitas esos malos pensamientos. No permitas, Señor, esos malos pensamientos. Porque a veces uno puede decir, no, pues como es conocido por las redes sociales, como tiene varios seguidores, entonces como que el ego, no, yo digo, Señor, quítame esos malos pensamientos. Hay que siempre pedir al Señor humildad. Predicamos el Evangelio, pero siempre humildes. Si van a la casa, pues hay que comer, como digo, pero hay cositas que a veces no siempre nos gustan, ¿no? Eso también, dice Jesús, el Evangelio, vaya y coma lo que les den. Y a veces eso nos cuesta, porque somos humanos. No crean que ya porque uno es sacerdote, entonces ya es santo. No, tiene tantos defectos, tal vez peores que ustedes. Defectos que uno peor, tal vez yo hablo por mí, uno peor que otros defectos que me dominan. Yo como suelo decir, por ejemplo, a mí me cuesta, y cuando debería comer más las ensaladas, o cuando veo las lechugas, por ejemplo, hablo por ahí, por ejemplo, nos regalan cuy, me encanta el cuy, pero ponen una lechuga todo el plato, creo, parece una cortina. Yo le pido al Señor comer la lechuga, y soy como los niños nomás. Cojo la lechuga y el vaso de agua, y a veces nos cuesta. Por eso mi mamá también a veces sabe reírse, por ejemplo, los mellocos, cuando vamos a visitar. Dice, los mellocos no le gustan en la casa, no, y aquí. Entonces, uno hay que pedir al Señor. No es tampoco porque uno es sacerdote y ya tiene que comer de todo. Yo recuerdo por ahí, yo siempre llevo esta anécdota, no les voy a decir qué lugar. Estaba de misiones. Y era una finca, entonces yo hacía la idea que me va a dar leche, no sé, me iba a dar huevos, arroz, no sé. Y llegué a ese lugar, me acuerdo que dio un plato de camote con agua de guayusa. Dije, es como que me bloqueé, oiga, y no me pasaba, y no me pasaba. Y por ahí estaban los perros, yo estaba dándole a los perros. Y la señora dice, estos perros quitando la comida al Padre, y me trajo el doble. Yo por eso, al menos cuando voy a ese lugar, digo, yo sí le pregunto, ¿qué me va a preparar? Prepáreme todo, menos camote. Y dice, ¿por qué? Si los camotes son ricos. No, menos camote. A veces puede ser que a ustedes también no les guste algo, ¿verdad? Yo prefiero ser sincero que quedarme mal. Pero todo eso a veces nos incomoda, pero ahí estamos. Mis hermanos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por, en medio de sus trabajos, sus actividades, haberse conectado. Compartan esta transmisión y así puede llegar a más personas. Tal vez alguien está pasando por momentos difíciles. Dile, Dios te ama, Dios está ahí. Llevemos paz, pongamos en camino. De vez en cuando nos cansamos, claro, como cualquiera. Pero ustedes siempre, siempre, mis hermanos, sean siempre ustedes, sean cercanos con los sacerdotes de su parroquia. Siempre, a veces somos muy fríos, muy indiferentes, ¿verdad? Yo siempre suelo decir, sean cercanos con los sacerdotes. Cercanos de su parroquia, inviten al almorzar un domingo. O le inviten a su casa. Es la cercanía también. Porque a veces como que dejamos ahí a un lado. Siempre hay que ser cercanos. Dejan conocer la humanidad del sacerdote. Pero siempre con respeto y ocupando cada espacio, cada lugar. Un saludo a todos los que llevan el nombre de Lucas. Hoy que celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista, nos lleve a ser discípulos, bautizados, comprometidos con nuestros valores para ser personas de bien. Para ser personas de bien. Hoy el mundo necesita personas que vivamos el amor.
Hoy el mundo no entiende lo que es amar. El mundo no entiende lo que es la paz. El mundo entiende lo que es el odio, la guerra, la violencia. Hoy necesitamos. Aquí nos dice, aquí hay una persona, Emanuel de TikTok, que nos hace leña. Tranquilo, Emanuel, respira. No te estreses. Te va a dar la enfermedad de la gastritis. Si no eres católico, sale de esta página. Pero no nos insultes. ¿Qué sacas insultando? A ver. Si tú tienes otra denominación de fe, te respetamos. No te estamos atacando. No te estamos criticando. ¿Por qué tienes que criticar a la iglesia, a los sacerdotes? ¿En qué te perjudica si tú no eres católico? ¿Qué haces metido en esta página, Emanuel? No sé de dónde eres. ¿Qué haces metido en esta página? A ver, si no eres católico, ¿qué haces aquí? Al menos yo soy católico, soy sacerdote. Yo no me entro a las páginas de los pastores de las iglesias protestantes, ¿no? Respeto su ideología, tenemos la plena libertad. ¿Tú por qué vienes con tu odio, con tu rencor a insultarnos? A ver, ¿me conoces? Al menos yo no te conozco a ti para que me insultes sin saberlo. Aquí no estamos para pelear, discutir, estamos para anunciar el Evangelio. Perdón, pero a los que nos da, estoy respondiendo al mensaje que nos pone ahí. Emanuel, si no te gusta, si no eres católico, simplemente coge y bloquéame y no ha pasado nada. No hay por qué amargarnos, no hay por qué decirnos, dice que somos hijos del diablo. No, no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Somos hijos del amor. Y hay que seguir adelante. Te respeto tu forma de pensar, respeta también a nuestra forma de pensar y no escribas a veces con insultos, no. Respira, tranquilízate y no te des mala vida. Cierro comillas. Es que mis hermanos, un saludo, pero a veces también nos tratan de incomodarnos. No hay que bloquearlos. No, ¿para qué? Eso es actuar maldad por maldad, violencia por violencia. No, no hay que pedir al Señor prudencia, paciencia. No podemos caer en la provocación. A veces hay personas que pueden caer en la provocación, ¿verdad? Tal vez en sus hogares. Alguien intenta provocar. No, ustedes tranquilos, respiren, cálmense. Ahí es ser paz. Como dice, lleven la paz. Cuando entren a la casa, digan, la paz está en esta casa. Si alguien llega ahí, tal vez con problemas, queriendo causar discusión, tú no lo caigas en esa provocación. Ahí está bien poder ser signos de paz. Así enseña a sus seguidores, así enseña a sus seguidores que hablan a los cristianos evangélicos. No, yo nunca topo. Por eso te digo, Emanuel, si tú no eres católico, que Dios te bendiga, puedes irte de aquí. No hay ningún problema. Un saludo a todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, les colme de muchas bendiciones. Donde quiera que se encuentren, un abrazo fraterno. Desde Galápagos, desde la isla Santa Cruz, un abrazo fraterno, una linda semana, un lindo fin de semana. Sé que algunos trabajan hasta hoy, mañana trabajarán, el domingo. Vayan a misa, organicen, vayan con su familia, vayan en paz, organicen, predispongan, prepárense a ir a la Eucaristía. Si van a comulgar, vayan a la misa, luego con su familia salgan a almorzar, a desayunar o vayan a pasear, lo que sea. Es bonito. Hay problemas, hay dificultades, claro, pero esa es la parte de la vida. Anunciar el Evangelio. A ver, hay problemas, pero vamos a misa. Hay discusiones, pero vamos con la familia. Vamos, compartan. Que el Señor bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Pues yo voy al médico, no sé qué me pasó, mi vista está hinchado. No sé qué pasó, pero me voy al médico. Un abrazo a todos ustedes. Que el Señor a todos
les colme de abundantes bendiciones. Un abrazo, feliz tarde para todos.